A partir de ahora estaré dando respuesta a estas preguntas, a estos interrogantes. Recuerda, estamos en De Frente a la Biblia. Haz la pregunta que quieras, deja tu comentario. Incluso si estás recibiendo esta señal después de que se acabe el directo, puedes escribir igual, dejar tu pregunta, hacer un comentario, debatir, dar tu opinión, así sea contraria a lo que yo he dicho. Todo es bien recibido. Realmente lo que deseo es poder interactuar con cada uno de ustedes y poderle dar respuestas desde un punto de vista no solo personal, sino también bíblico, acerca de las inquietudes y de las preguntas que pudieras tener acerca de la palabra del Señor. Así que no siendo más por ahora en cuanto a esto, te recuerdo, estás en De Frente a la Biblia y vamos a iniciar a dar respuestas a las preguntas que tenemos pendientes. Voy a revisar aquí rapidito y tenemos la primera pregunta que nos viene que quedó pendiente, de hecho, de la semana pasada. De la semana pasada quedó pendiente una pregunta de nuestro amigo Nico desde Barranquilla. Él nos pregunta: ¿quién es el falso profeta y la bestia de Apocalipsis? ¿Quién es el falso profeta y la bestia de Apocalipsis? Es una pregunta bastante interesante y voy a tratar de responderla lo más rápido posible. Sin embargo, Nico y todos los amigos que están escuchando, que están viendo esta transmisión, quiero decirles que voy a preparar un material mucho más profundo al respecto. El tema de las profecías y de los profetas ha sido mi especialidad en los últimos 10 años. De hecho, he escrito algunos libros bastante extensos y profundos acerca del ministerio profético. Así que estaré preparando un material el cual estaré subiendo paulatinamente para un curso especial acerca de los profetas. Me gustaría que a todos ustedes pudieran suscribirse al canal de YouTube para que tuvieran acceso a ese material completamente gratis. De igual manera, les dejaré alguna información adicional en mi página, en mi blog, la cual también escribiré aquí abajo, y les dejaré los comentarios para que puedan ingresar, suscribirse y recibir todo este material de primera mano una vez que lo esté subiendo, que lo esté actualizando. En cuanto a los profetas, que es la pregunta que nos está haciendo Nico, ¿quién es el falso profeta y la bestia del Apocalipsis? Bueno, para hablar del falso profeta hay que hablar de qué es un profeta y de qué es la falsedad del profeta. Realmente a términos rápidos, para resumirlo y decir algo muy breve, el profeta es alguien sencillamente que habla de parte de otro. Cuando una persona habla de parte de otro, se convierte en el profeta de esa persona. En el sentido judeocristiano, el profeta bíblico es aquel que habla de parte de Dios y por consiguiente necesita haber escuchado o recibido un mensaje o una palabra propia de Dios para poderla dar. Dado este caso, cuando una persona dice hablar de parte de otra sin que sea cierto, entonces se le llama falso profeta. Es decir, cuando una persona, hablando de los cristianos, hablando de la iglesia, dice que Dios le dijo algo sin que Dios le hubiera dicho alguna cosa, entonces es un falso profeta. Sin embargo, hay muchas más características, muchísimas más características que podríamos mencionar para distinguir quién es un falso profeta. Pero lógicamente no tengo tiempo ahorita para hacerlo. Por eso me gustaría que te suscribieras al blog para estar recibiendo esta información y te suscribas al canal de YouTube para que también tengas acceso al material que estaremos publicando más profundo al respecto de este tema. En la escritura, el Señor Jesús, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, hizo una declaración y una denuncia pública hacia los falsos profetas que vendrían encubiertamente a su iglesia y que vendrían al mundo. Y en Mateo capítulo 24, del verso 5 al verso 14, hay una explicación muy detallada de las señales antes del fin. Y una de las señales propias antes del fin es la aparición de falsos profetas, de personas que hablan de parte de Dios sin que Dios los haya enviado, o de personas que se enriquecen a costillas de la fe de los incautos, o de personas que tuercen o tergiversan las escrituras para su propio beneficio. Estas son algunas de las características de un falso profeta, y Jesús anunció que vendrían muchos antes del tiempo del fin. Hoy en día, a nivel profético, se vive un tiempo bastante fuerte de herejía, se vive un tiempo bastante fuerte de situaciones religiosas muy terribles, en donde la herejía y en donde esta manifestación de la mentira en boca de muchos pseudo profetas es tan palpable y evidente que aún las personas que no conocen de la Biblia muchas cosas a profundidad pueden darse cuenta de que es un engaño. Lastimosamente, hay que decirlo, la apostasía
propia del tiempo del fin se manifiesta de manera muy directa a través de los falsos profetas. Y entonces podemos entender un poquito más a fondo cuando el apóstol Pablo le dice a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, del verso 13 en adelante, dice el apóstol Pablo de que aún falsos apóstoles vendrían falsos obreros fraudulentos, que se transformarían o se presentarían como apóstoles de Cristo, y coloca como un ejemplo paralelo a que no nos debemos sorprender de esto, ya que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, para destruir. Asimismo, hay muchos ministros fraudulentos, falsos profetas, que se disfrazan de ángel de luz o de ministros de justicia para hacer la maldad que quieren hacer en medio de la tierra, o en medio de una casa, o en medio de una iglesia, de la congregación. Otra de las características del falso profeta es que las personas los aplauden. Lucas capítulo 6 versículo 26 dice la escritura, hay una exhortación o una advertencia, más bien hay una advertencia muy fuerte cuando el Señor Jesús le dice a los escribas, le dice a los fariseos y le dice a sus propios discípulos: ay de vosotros cuando las personas dijeren bien de ustedes, porque así hacían también con los falsos profetas. Entonces, una de las características del falso profeta es que las personas los adulan, los aplauden, quieren estar con ellos, quieren ser amigos de ellos, son famosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y las personas quieren estar siempre a su lado. Una de las características del falso profeta es esta. Ahora bien, podemos leer en Hechos, en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, la presentación y la aparición en escena de un personaje llamado Bar Jesús, que la misma escritura lo declara y lo define como un falso profeta, que enseñaba de hecho en medio de las sinagogas judías. Y vino entonces, ese falso profeta era el que era considerado como un consejero del procónsul. Bueno, tenía cierta inherencia política, tenía cierta autoridad social en medio del lugar, de la isla de Pafos. Y pues es el apóstol Pablo precisamente, junto con Bernabé, quienes lo reprenden, lo exhortan y lo hacen perder la vista, lo dejan ciego, para que él pudiera salir de la falsedad y volverse o volcar su corazón a Cristo Jesús. Una vez más, si quieres saber algo más al respecto de este tema, escríbeme ahí, deja tu comentario, deja tu inquietud, tu pregunta, o compártenos algo de tu punto de vista para poder profundizar un poco más ahora durante esta transmisión en vivo. Algo más que tengo que decir, ya apuntándonos propiamente después de esta introducción y de esta definición breve de lo que es el profeta y el falso profeta, tengo que llegar obligatoriamente a la manifestación de Jezabel en el Apocalipsis, en donde la escritura denota que Jezabel es una mujer que se dice profetiza y que enseña a sus ministros con seducción, los lleva a participar de la mesa de los demonios y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a toda fornicación. En este aspecto la escritura no se refiere al sexo como tal, sino a la fornicación espiritual, porque recordemos que este espíritu de Jezabel es eso, es un espíritu, y está encerrado, enmarcado dentro del espíritu del falso profeta de igual manera. Entonces, dicho esto, la escritura anuncia que para el tiempo del fin vendría un falso profeta y vendría una bestia que aparece en el Apocalipsis, y esa es la pregunta que nos está haciendo Nico. ¿Quién es el falso profeta del Apocalipsis? Bueno, dicho todo lo anterior, tengo que resaltar que el falso profeta no debe considerarse solamente una persona humana, sino que el falso profeta es un espíritu, es el espíritu de la falsedad, de la mentira, que siempre ha estado en la tierra, que siempre ha estado moviéndose entre los hombres, que se mueve hoy en medio de la iglesia cristiana y que se mueve hoy en medio de todas las religiones y en medio de todas las tradiciones del mundo. El falso profeta es un espíritu en ese aspecto que solamente muta, cambia de presentación, cambia de forma para encubrirse, para esconderse, para no dejarse hallar, para no dejarse ver, pero es un espíritu que lógicamente se manifiesta a través de los seres humanos, a través de las personas.
Ahora bien, en tiempo del fin, el falso profeta está descrito que tendrá un poder, y de hecho en el Apocalipsis aparece como una bestia, como la segunda bestia del Apocalipsis, si no estoy mal, en Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13, la segunda bestia que aparece relatada allí. Voy a tratar de leerlo para ustedes ahorita, si tengo el tiempo. La segunda bestia que aparece es la que se le conoce como el falso profeta en Apocalipsis capítulo 13, verso 3 en adelante. Y dice que abre su boca para hablar blasfemias contra Dios, blasfemar su nombre y su tabernáculo, y los que tabernaculizan en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estoy leyendo el versículo 6. Y también le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación, y adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida del Corderito que fue degollado desde la fundación del mundo. Estoy leyendo para ustedes en la versión 28ª del Nuevo Testamento griego, es la más actualizada. También la puedes encontrar en la Biblia textual de la cuarta edición. Esta bestia, esta segunda bestia del Apocalipsis, aparece en un contexto profético del capítulo 13, en donde se aprecia la similitud tan fuerte que existe entre estas bestias y las bestias que aparecen en el libro del profeta Daniel. Entonces, desde un punto de vista humano, el falso profeta tiene que ser, si fuera una persona, tendría que ser una persona con un carisma muy fuerte, seguramente un gran orador o gran oradora, una persona, hombre o mujer, que tenga la capacidad de conquistar masas, de tener adeptos, seguidores, fans, y que mucha gente le escuche por su carisma. Tiene que ser una persona, si lo fuera una persona, tiene que ser una persona que tenga una capacidad y una elocuencia, posiblemente hable muchos idiomas, debido a lo que dice que se le dio autoridad sobre toda lengua y sobre toda tribu. Tiene que ser una persona seguramente políglota, que sea capaz de comunicarse en muchos idiomas con todas las tribus, con el fin de hablar blasfemias contra Dios, contra Jesucristo, y hablar blasfemias contra el cielo. Este falso profeta tendrá un poder dado realmente por Satanás y por el anticristo para poder llevar a la humanidad a la adoración de sí misma. O sea, el mundo adorará a la bestia, que es el falso profeta, y adorará también al anticristo por orden o por consejo de esta bestia, que es la segunda bestia, que es conocida como el falso profeta. Entonces, tenemos por otro lado, ¿cuál es la bestia del Apocalipsis? Pues como ya he dicho, hay varias bestias, pero la bestia, generalizando en torno a la llamada triada satánica, hablando del falso profeta, la bestia y el anticristo, esta bestia a la que se refiere Apocalipsis es una bestia de gobierno, es una bestia de poderes, es una bestia de presidentes, de reinos, lo cual quiere decir que no es una persona. Esta bestia no es un ser humano, no es una persona como tal, sino que más bien es un conglomerado de naciones que han rendido su gobierno y han rendido su autoridad a la hegemonía del falso profeta y del anticristo. Entonces debemos considerar a esta bestia apocalíptica como el gobierno de los hombres o el gobierno terrenal, las leyes humanas, las leyes que son impuestas por las naciones, que irán muy acorde al mensaje del falso profeta, que es la blasfemia contra todo lo santo, contra todo lo puro, contra todo lo que mora en el cielo. Entonces, mi amado Nico, esta es la respuesta que puedo dar por ahora, y si gustas, más adelante estaré profundizando el tema dentro del canal de YouTube. Te puedes suscribir para que estés atento a las publicaciones, y por el blog en mi página personal. Ahí puedes buscarla también y recibir cada día que hagamos una actualización de este tema. De hecho, vamos a estar escribiendo mucho de este tema para continuar con las publicaciones de los libros de Yo Profeta, de la colección, con nuestro aliado Editorial Planeta y Universo de Letras, ahorita en el año 2020. Bueno, gloria al Señor. Seguimos con la siguiente pregunta.